¿sale? Para dejar este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por tu bendición, Dios, por el privilegio que tenemos de venir a tu iglesia, Señor, y adorarte y poder estar un tiempo en tu presencia, Señor, porque aún inmerecedores de tu gracia, Señor, tú nos haces, Señor, ser libres para acercarnos a tu presencia, Señor. Declaramos que hoy tu voz es audible a nuestros corazones, que esta palabra, Señor, es sembrada en nuestra mente, Señor, en nuestra vida diaria, y que podamos, Señor, a través de nuestra vida glorificarte, Señor, y mostrar, Señor, tu imagen de un Dios real hacia otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no buscamos ahí en nuestra Biblia Malaquías 4? 4:4. No, Malaquías 4, todo el capítulo. ¿Ok? Lo voy a leer. Dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Muy bien. Esto fue lo último que Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y de ahí tenemos un silencio de más de 400 años. Entre Malaquías y Mateo, en realidad es nada más pasar la hoja en nuestras Biblias, pero en realidad históricamente hubo un silencio de más de 400 años. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y a pesar de que están estos dos libros enlazados de una manera asombrosa desde el punto histórico, hubo un tiempo muy muy largo durante el cual no hubo ninguna voz que hablase en el nombre de Dios, ningún profeta de Israel, y tampoco hay escrituras que quedaron en este tiempo que podamos saber qué pasó. Pero esa es la gran pregunta: ¿qué pasó durante estos 400 años? Y algo debió haber pasado, 100 días, ¿no? Todo lo que puede suceder en un día, todo lo que te puede pasar en 400 años, grandes cosas sucedieron. Y aquí es donde nos tenemos que remitir en que durante este periodo donde aparentemente no pasaba nada, donde Dios no hablaba, donde Dios no se mostraba, históricamente sucedieron cosas increíbles que hoy te quiero compartir. En este periodo de 400 años, ¿cuántos han escuchado acerca de Alejandro Magno? Que ha salido en películas, que hemos escuchado. Bueno, este periodo es justamente cuando Alejandro Magno estuvo conquistando y estuvo en el Imperio Romano y ganó grandes batallas, ¿no? Cuando Alejandro Magno derrotó a Darío de Persia, él logró imponer el gobierno griego casi a todo el mundo. Y Alejandro fue uno de los estudiantes de Aristóteles, era muy educado en la filosofía, en la política griega, y él ordenó que la cultura griega fuera promovida en cada territorio que conquistaba. O sea, todos tenían que hablar griego, todos tenían que seguir todas las costumbres de Grecia, y como resultado el hebreo del Antiguo Testamento fue traducido al griego. O sea, cada libro fue traducido y se pudo leer en griego. Cerca del año 63 a.C., Pompeyo de Roma conquistó Israel, poniendo toda Judea bajo el control de los césares, y entonces empieza a ver este movimiento de los césares que gobernaban, y esto eventualmente condujo a que el emperador romano y el senado pusieran a Herodes como rey de Judea. ¿Quién sabe quién es Herodes? O sea, realmente esto que leemos en la Biblia, esto que escuchas o que ves en el nacimiento, sucedió, históricamente pasó.
Pero durante todo este tiempo y todos estos cambios, silencio total. No había nada. Lo último que nos quedamos es con una promesa que dice: Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Y dice: y nacerá entre ustedes el sol de justicia. Dejó una promesa que ahí estaba. Y digo, nosotros, ¿cuánto hemos durado a lo mejor sin que se cumpla una promesa, ¿no? Y de repente nos desesperamos, o de repente dices, no, ya no va a pasar. O sea, sí me dijo Dios que me iba a usar, sí dijo Dios que iba a restaurar, sí Dios me dijo que me iba a sanar, pero no ha pasado nada. Entonces empieza a haber incredulidad en nuestros corazones, empezamos a dudar, y me imagino cómo estaba el pueblo de Dios en este momento, ¿no? O sea, 400 años donde tú dijiste, o sea, tú nos prometiste que nacería el sol de justicia, que nos ibas a hacer que el corazón de los padres volviera hacia los hijos, etcétera, y no vemos nada. Dice que entre tanto los imperios paganos de alrededor se habían estado deteriorando, desintegrando. Su religión se había encontrado en tiempos difíciles. La gente estaba harta del politeísmo, del vacío de sus creencias paganas. Ya saben que en Grecia hay mucha ideología, ¿no?, de los dioses y esto, y la gente ya empezaba a cansarse de que no pasara nada y que según Hades y según todo esto. Y los judíos por su parte habían pasado por tiempos de presión y no habían conseguido establecerse de nuevo, habiendo perdido toda esperanza, y había un ambiente de expectación creciente, en el sentido que la única esperanza que les quedaba era la venida por fin del Mesías prometido, de un rey. Los judíos estaban abatidos, ya estaban cansados, una vez más eran conquistados, o sea, ya habían salido de Egipto, ya habían pasado toda este proceso, y otra vez, ¿no?, viene Alejandro Magno y luego vienen a imponerles Césares, etcétera. Estaban oprimidos, contaminados, la esperanza se estaba agotando y su fe estaba aún más baja cada vez. Estaban convencidos que ahora solo una cosa podría salvarlos, y solo eso era su fe: la llegada del Mesías. No solo la gente estaba preparada y lista para el Mesías, o sea, ya estaban expectantes, sino que también Dios estaba haciendo grandes cosas de otras maneras. A lo mejor Él no estaba hablando, a lo mejor Él no estaba mostrándose como lo había hecho en un Antiguo Testamento, pero quiero contarles 3 cosas que sucedieron en este momento. La primera, los romanos tenían muchos más avances. Se imaginan Aristóteles, toda la ciencia y que tenía, empezaron a construir caminos donde la gente podía pasar mucho más fácil. Entonces empezaron a construir vías de acceso, a encontrar que por el mar cómo podían llegar a otra isla, a otros lugares. Eso es el primero, que empezaron a construir caminos donde no había antes. La segunda es que todos comenzaron a entender un idioma común. Ya no había miles de lenguas como había pasado en Babilonia, todos empezaron a tener que aprender griego, y que había paz y libertad para viajar, porque los romanos tenían el control, ¿no?, de que pasaran. Entonces se podían mover libres y en paz a través de los caminos. O sea que Dios no estaba descansando o esperando, ¿no?, sentado en su reino. Sí, los voy a dejar un poquito más porque como que todavía les falta fe, o como que todavía les falta que se pongan más las pilas, o que me oren más, o que ayunen otros 40 días más. Dios estaba detrás del telón preparando todo para el gran acto. Cuando Dios guardaba silencio, hacía caminos, hacía conexiones y hacía que todos aprendieran un mismo idioma para alcanzar a más personas. Qué diferente hubiera sido que lo hubiera venido 400 años antes, donde no había la manera en que se pudieran mover a través de los países mucho más fácil, o que pudieran llegar a alcanzar a más personas, o que él, o sea, hablaran solamente hebreo o solamente griego y no pudieran entender lo que Jesús venía a transmitir, su mensaje. Y es que este momento de crear la expectación cuando solo queda Jesús es un momento sublime, porque ya no hay otra esperanza, ya no hay otra. Usualmente los seres humanos buscamos la manera, ¿no? O los mexicanos, que somos bien creativos, ¿no? Y que ya no sirvió esto, le pones tantita cinta por acá y le pones un amarradito y ya funcionó otra vez. O pégale a la tele para que jale, o el control, ¿no? Que ya ni tiene pila, pero tú le pegas y ya con eso tiene. Pero cuando ya le pegaste el control, cuando ya hiciste todo lo que te correspondía, cuando tú ya lo hiciste todo y solo queda Jesús para hacer la respuesta a tu
necesidad es la expectación, cuando las cosas y el momento se empieza a crear para que Jesús intervenga. Y yo les quiero compartir, hace unos días, pues me estoy enseñando a manejar, ¿no? Entonces, pues ahí voy despacito y todo, pero ya saben que cuando se empieza uno a enseñar a manejar, a todos los baches les atinas. O sea, en todos caes, en todos te metes. Y por ahí por mi casa, su casa, hay una subidita donde es un solo carril, ¿no? Y de repente ahorita ya hay muchos hoyos y pozos y piedras salidas y tienes que ir a andar esquivando. Y entonces había un hoyo, pero yo soy distraída de por sí, entonces iba distraída y cuando me doy la vuelta me dice mi mamá, ¿qué le pasó al de atrás? Y cuando volteamos, justamente el carro de atrás, así la llanta salida, como todo el rin volteado y no sé cuánto, que cayó en la piedra y en el pozo que estaba, y eso me dijo, Betsy, o sea, no hubo manera en que tú hubieras hecho maniobra suficiente para que no hubieras caído, o sea, y venías distraída y ni siquiera, y claro que jamás lo vi, y claro que no hice maniobra para decir, ay, es que yo lo esquivé, o es que, pero seguimos y, ay, dije, wow. Cuando en la tarde, alguien me pregunta, oye, y estamos platicando, me dicen, oye, ¿y qué te dice Dios? Y yo así me acordé y dije, nada. O sea, tengo días, en los últimos días de clases y los últimos días de trabajo y todo, que he estado tan ocupada que ni siquiera he volteado a decir, ¿qué tienes para mí? O a orar, o a tener tiempo con él, una relación íntima. Y cuando me preguntan eso, digo, ¿qué contesto? O sea, no, la hija del pastor va a contestar que ni oré en la mañana, pues, o sea, y Dios me dice bien audiblemente, yo estuve ahí, yo estoy aquí. O sea, el que tú te hayas ido no significa que yo me voy, aquí estoy. Y me hago presente en tu vida en los pequeños momentos y tengo cuidado de ti. O sea, no necesitas hacer el circo, maroma y teatro para que yo te escuche, para que yo te hablo. Aquí estoy y mis brazos están abiertos para ti. Uy, como que me confrontó y dije, ¿cómo él tan bueno? Y nosotros a veces que, ay, no le tomamos o no lo ponemos como el centro de nuestra vida. Y él sigue estando ahí, él sigue siendo fiel. Entonces pues traía toda esta idea, ¿no? De que Dios está ahí y todo, Dios me habló. Y a los días, yo usualmente para ir al trabajo me recogen como a 2 cuadras de mi casa, muy cerquita. Y siempre camino de mi casa hacia esa parada. Entonces, ese día hay una primaria así a media cuadra de mi casa y siempre hay mucha gente en la mañana, imagínense, ¿no? Los papás, los niños, la que vende la atole, el tamal y los desayunos, ¿no? Todo el gentío. Entonces yo camino y hay carros pasando ya en la avenidita y ahí espero a quien me recoge para ir al trabajo. Entonces ese día salgo de mi casa y siempre hay alguien del coto que sale atrás de mí o algo. Ese día nadie. Y para esto, hace como 3 semanas atrás íbamos Natán y yo manejando y vimos a un vagabundo, pero un tipo alto, güero, así, diferente de ojos de color, que no un vagabundo como mexicano, sino como hasta de otro país, ¿no? Entonces me volteó Natán y me dijo, ay no, ¿por qué anda este hombre aquí en estos rumbos? Y le digo, ¿qué tiene? Y me dice, esas personas vienen y nada más andan viendo qué. Me dijo, y son personas malas. Y yo como que me quedé así como, bueno, pues ok, ojalá se vaya, ¿no? Entonces ese día que voy saliendo de casa, casualmente no tenía clases la primaria, entonces ni un alma. Yo hasta iba con ganas, dije, ay, me voy a comprar un atole ahí con la señora. Nada, ni la señora del atole, ni un alma, así, nada. Entonces yo me empiezo a alejar de la caseta y ya el guardia de mi fraccionamiento ya no me veía cuando yo iba caminando y nadie, ni un carro pasaba, nada. Cuando yo volteo la mirada, veo a este hombre en la acera de enfrente viniendo hacia acá y me acuerdo que sentí como, ay, porque me acordé de las palabras de Natán. Dije, ay, él me dijo que no, como que no sentía paz pues de que este hombre anduviera aquí. Yo sigo caminando, traía una bolsa llena de dinero de la escuela y como que dije, ay, así, ay, no es mi dinero, pues no. Y seguí caminando. Cuando cruzamos como distancia, él se gira totalmente hacia conmigo y me ve, entonces yo lo veo de reojo que se me queda viendo, hace un alto y empieza a cruzarse la calle hacia conmigo. Entonces cuando yo veo que se empieza a acercar, yo empiezo a caminar más rápido, más rápido, más rápido y empecé a apresurar el paso. Cuando ya lo tenía, pero el corazón así, ¿no? Cuando ya lo empiezo a sentir aquí cerquitita,
corro. Y empiezo a correr, traía unas bolsotas del trabajo, no sé ni cómo corrí. Yo estoy segura que si él corre me alcanza, porque muy alto y la zancada mucho más grande que la mía. Corrí, llegué al trabajo así con el corazón, o sea, no sé qué hubiera pasado, no sé, pero fue un sentimiento muy feo de todo, de que no había nadie que me ayudara, de que yo estaba sola, de que qué puede pasar. Y justamente ha estado sucediendo lo de que secuestran a muchachas y que pasa y que ya no las encuentran, y que entonces traen como todo esto, ¿no? Y tú también traes como en la cabeza tener más cuidado. Entonces ya cuento la historia y todo, ¿no? Pues en la mañana te vamos a acompañar, quien esté en casa, para que no vayas sola y todo, así quedó. Pasaron los días y te quedas como que intranquila, no estás a gusto. Y ya para casi salir de vacaciones, me llevó mi hermano como siempre y me dejó en la parada donde me recogen, pero no había llegado la persona que me recoge, entonces me quedo sola. Y volteo hacia atrás, se regresó a la casa y cuando veo que ni siquiera se esperó a ver que ya me recogieran o algo, no se fue. Y me quedé pensando, dije, ni siquiera a ver que llegue a alguien, no sé qué. Dije, sí, yo pensé, ¿no? Si alguien me secuestrara aquí o pasara algo, yo creo que él sentiría culpa de haberse ido, de no haberse esperado 5 minutos, no le hubiera. Y me quedé pensando todo eso. Y pasa una moto, ¿no? Con 2 hombres. Entonces recuerdo mi momento del temor que sentí con aquella persona y me hice para atrás. Y al rato vuelven a pasar y yo así, y ya empecé a sentir como que dije, no, alto, como que algo no está bien. Y vuelve el temor a mi vida, ¿no? A sentir lo que sentí aquel día de estar sola, otra vez en la parada, donde nadie puede ayudarme, donde nadie está, pero esta vez algo cambió. Y me acordé, justo en ese camino, es donde pude esquivar el hoyo, bueno, no yo, sino que Dios me libró de ese hoyo, y me dice Dios, ¿por qué sigues temiendo si estoy aquí? Y entonces yo nada más dije, Señor Jesús, cuando iba a empezar a orar, llega la persona que me recoge, así, nada más tuve que decir eso. O sea, la diferencia fue en la confianza y en la seguridad y la certeza que tuve de decir, Él está conmigo. Dios ya me había hablado, Dios ya me había dicho que Él estaba conmigo y me había librado de un pozo y a mi carro, o sea que si tuvo cuidado de mi carro, ¿cuánto más no de mi vida? Pero justamente cuando pasó lo de aquel vagabundo, jamás me acordé de Dios, jamás pensé, ay, Dios se va conmigo y nada me puede pasar. Digo, tenemos que ser prudentes y ser cuidadosos, pero me olvidé de la promesa de Dios, del decir, estoy aquí contigo. Y cuando me volvió a pasar y me volví a enfrentar al mismo gigante que es el temor, me di cuenta que Dios estaba ahí y que era una prueba para mi vida, para que yo me diera cuenta de lo real que era Dios conmigo, que no era que yo me lo había imaginado o lo que cuentan en la iglesia, sino lo que realmente vivimos en nuestro corazón. Y toda esta historia me hace recordar, hace unos días lo escuché, sobre la historia de Mefiboset. ¿Cuántos conocen la historia de Mefiboset? Bueno, Mefiboset es el hijo de Jonatán, que era el mejor amigo de David, y pasó algo terrible porque él perdió sus piernas porque la que lo cuidaba lo tiró en el piso, y bueno, él no tuvo la culpa de lo que le sucedió, de que su abuelo Saúl hubiera pecado y entonces lo hubieran destituido. Al final tuvo una fortuna muy difícil, muy triste, y él estaba viviendo, pues, imagínense, ¿no? O sea, ya no siendo el heredero del trono, padeciendo, me imagino. Y algo que me encanta y que es lo que quiero rescatar es cómo David recuerda su promesa de tener cuidado de la familia de Jonatán, y él lo busca y lo trae a casa, y no sabemos qué pasó después, pero me imagino que lo mantuvo ahí en el palacio y tuvo privilegios como sus hijos, y ahí lo cuidó y estuvo a cargo de él, y su vida dio un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque el rey recordó una promesa que él tenía. Y cuando escuchamos a David, siempre pensamos que David era conforme al corazón de Dios. Y hoy en esta mañana quiero decirte que el rey recuerda, y nuestro rey es Jesús. El rey no olvida sus promesas, y a pesar de 400 años, él no había mentido. Él solo estaba preparando el cumplimiento de la promesa, el mejor escenario para que pudiera venir,
para que pudiera llegar a tu corazón, para que pudieran escuchar y ser salvos los más que pudieran. Hace unos días leí también sobre la historia de la barca. Todos hemos escuchado cuando Jesús hizo bajar a Pedro y caminar sobre el agua, y cuando se quedó dormido en la barca y los discípulos tenían temor. Y me gustaría que fuéramos a Marcos 4:35 al 37. Dice: y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos, aquí en mi Biblia dice, crucemos al otro lado. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Que ya se hundía. Dice: maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Quizás no todo esté perfecto esta Navidad, quizás no todo salió como planeaste, como te hubiera gustado a lo mejor terminar el año. Quizás en estos momentos olvidaste el propósito que Dios tenía para tu vida, o no ves claro lo que sigue, o sus promesas hechas realidad en tu vida. Quizás no tienes el dinero que hubieras querido tener para terminar, para regalarle a tus hijos lo que quisieras, o tal vez no tienes esa seguridad del cumplimiento de lo que tú esperas. Pero ahí es donde yo me quiero enfocar, al error de los discípulos, así como tú y yo a lo mejor tenemos el mismo error. Y es que no escuchamos lo que Jesús dijo al principio. En el primer versículo que leímos, Dios dijo: cruzaremos al otro lado. Eso les dijo. Y todos vamos a pasar por tormentas, angustias, por pruebas, por oscuridad, porque creo que es algo esencial en la vida de los cristianos y para nuestro desarrollo y crecimiento de nuestra fe. Pero cuando Jesús dijo crucemos al otro lado del lago, no era una opción ni era una buena idea, era un hecho, era una realidad, algo que iba a suceder. Pero ellos, los discípulos, se olvidaron de esa palabra. Jesús les estaba dando una instrucción: vamos a cruzar al otro lado, y podemos confiar en que todo lo que Jesús dice, así se va a hacer. Amén. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las promesas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, por enfocarnos en los problemas o en las situaciones, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Estaba viendo una tormenta horrible, y sí, se estaba hundiendo, o sea, lo dice, el hecho es, se estaba hundiendo. Pero también el hecho había sido que Jesús había dicho: vamos a cruzar al otro lado. Qué diferente hubiera sido que los discípulos en ese momento donde la tormenta estaba en el peor estado se hubieran dicho unos a otros, ¿no? Tranquilos, tranquilos. El maestro dijo que cruzaremos al otro lado, tan solo hay que confiar en la palabra. Claro que ninguno de nosotros hubiéramos hecho. Yo no me acordé que Jesús me dijo: estoy aquí, tengo cuidado de ti, cuando sentía al monote aquí cerquita de mí. Claro que no, y es algo normal. Pero cuando somos conscientes, dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Cuando somos conscientes de lo que Jesús ha prometido en nuestra vida, y cuando tú empiezas a ejercitar tu fe, aunque vengan las aguas, aunque venga la tormenta, tú no te moverás y tu fe estará bien cimentada. Pero ¿qué pasa cuando estamos todo el día en el Face, todo el día en Netflix, cuando el trabajo ya, o sea, y ni te paras un momentito en recordar: Jesús me prometió esto, o en la mañana orar, o Señor, te agradezco porque hoy estoy un paso más cerca de mi promesa, porque hoy estoy más cerca de lo que tú tienes para mi vida, de tu propósito? Entonces, cuando nos llenamos de otras cosas y cuando estamos distraídos, claro que lo último que te acuerdas es de Dios, que es tu único salvavidas. Cuando yo me estaba ahogando, yo sentía mucha desesperación en el mar, y el niño que no sabía nadar pues me ahogaba, y él, en su necesidad de salir y de sobrevivir, se apoyaba de mí, y yo me acuerdo que solo veía la superficie, y me empezó a pasar como una película en donde yo decía: mi mamá, o sea, lo que va a sentir cuando yo salga y a lo mejor muerta, o no sé qué me pase aquí. Y luego pensaba y decía: ¿por qué no viene Raúl? Tanta gente que salva diario, que vamos al mar, ¿y dónde está? Y siempre así pensaba en cosas, pero jamás pensé en Jesús, en decirle: Dios, por favor, sálvame, bro. O sea, orar. ¿Y por qué?
porque no tienes esa costumbre o ese hábito de buscar a Jesús como tu primera opción. Buscas a tu amigo, a tu amiga, a tu esposo, a tu hijo, a tu mamá, a otras personas que puedan salvarte, te saquen del problema, y nuestro último recurso, nuestra última opción siempre es Jesús, que bueno, es el único que nos puede salvar muchas veces, pero hasta el final decimos, bueno Dios, pues que ya no tengo de otra, échame la mano o ayúdame o te necesito, pero hasta el último. Qué diferente sería que desde el principio Jesús me puede ayudar fulanito de tal a hacer esto, pero tú eres el único que puede mover el corazón para que esto funcione, para que el mecánico tiene el control de poder arreglar mi carro, pero solo tú, Jesús, puedes hacer y darle la sabiduría al mecánico. O sea, qué diferente es poner a Jesús como el centro. A veces es difícil ponerlo como prioridad, ¿no? Porque a veces tenemos que trabajar, pero ¿por qué no ponerlo en el centro de nuestra vida? Que esté en todo. No necesitas decir, es que Jesús tiene que estar en número 1. Mejor que esté en toda nuestra lista. En lugar de que, bien preocupado porque Jesús tiene que estar siempre número 1, siempre. Pero ¿por qué no mejor en lo que me gusta, en lo que disfruto, en mis temores, en mi angustia, en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones con otras personas? Que Él sea el centro y lo que mueva toda mi vida. Amén. Pero la buena noticia es que Jesús, a pesar de que podamos olvidar todo lo que Él nos ha prometido, Él es un rey que sí recuerda. Él no se olvida y Él sigue actuando a nuestro favor detrás del telón, donde muchas veces no lo vemos, donde muchas veces se nos pasa y decimos, se me hace que Jesús ya se lo olvidó, se me hace que no está haciendo nada, o que ya se quedó dormido, o que no era mi tiempo. Cuando detrás, no sé si alguien ha ido a una obra de teatro, pero usualmente, por ejemplo, con los niños ahí, que tenemos el musical para las mamás, ustedes ven el bailecito, ¿no? Pero lo que está pasando en los salones, los niños matándose, ya se quitó el gorro y poniéndose, la maestra pegándole el botón que se le cayó. De verdad, el trabajo detrás del telón es un gran trabajo que se tiene que hacer para que cuando sea el acto y la obra o lo que se va a presentar sea algo bonito, hermoso para los que amamos o para los que tenemos ahí enfrente. Y eso es justamente el trabajo de Jesús, su trabajo pesado de estar atrás, formando tu carácter, armándote el escenario especial para que tu promesa sea cumplida. ¿Qué pasaría si le entregamos a Josías un Mercedes-Benz, no? Ahorita, pues va y lo choca o se lo roban, o yo no sé, o sea, ni lo va a usar porque no sabría cómo. Necesita pasar un proceso, un trabajo para que Josías esté listo para tener un Mercedes-Benz, para recibir lo que Dios tiene. Y es esa preparación donde a veces encontramos ansiedad, donde nos preocupamos, donde tenemos esos momentos de desesperación, pero ahí, justamente ahí es donde Dios está formando el escenario para tu promesa. Y en esos momentos son los destellos donde podemos ver su cuidado, su gracia y su amor para con nosotros. Y ahí es donde nos hacen recordar que Él sigue en control de toda la situación. En esos momentos donde ya no te queda nada, donde dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Y qué tengo que hacer? Y justamente decíamos, qué ganas, ¿no? De que Jesús nos mande el instructivo, ¿no? A, B, C, y entonces ahora es más fácil que Jesús le hubiera dicho a Pedro antes de bajarse, vas a tocar de puntitas, porque si le haces así te puedes hundir. Entonces de puntitas, entonces te bajas y das 3 pasitos para adelante, 1 para atrás y luego un giro y ya te sostienes sin problemas. Pero Él no le dijo nada, ninguna instrucción, solo le dijo, bájate. Y ese momento de fe donde Él dijo, me bajo, y esa decisión de hacerlo y de creer, no fue construida de la noche a la mañana. Pedro había experimentado y había vivido con Jesús cosas, había visto o había escuchado de Jesús. No sé cómo esté terminando tu año, ni cuáles sean los sentimientos en estos últimos días, ni tu historia, a lo mejor, o lo que esté motivando tu corazón a seguir o a estar hoy aquí. A lo mejor dices, no, pues que los domingos tengo que ir. A lo mejor dices, los domingos quiero ir. A lo mejor traes una necesidad y dices, pues es que si no voy se me hace que Dios no me va a responder. O no, pues que me trajo mi mamá, mi papá, mi esposa o quien sea. Pero quiero que leamos este versículo
que al final de la tormenta puede ser un gran alivio para ti, para mí. Y me gustaría que buscáramos Marcos 5, que es justamente después de lo que acabamos de leer. Marcos 5:1 dice: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gazarenos. Marcos 5:1. Y entonces llegaron al otro lado. ¿Jesús cumplió lo que prometió? ¿Jesús cumplió lo que dijo? Sí. Sí pasó un proceso, sí pasó el momento en donde tuvieron que vivir la tormenta, pero Él lo cumplió. Él es fiel, es un rey que recuerda. Si Jesús dijo que cruzarás el lago con Él, es porque lo vas a cruzar. No hay tormenta ni oscuridad que pueda detener el propósito de Dios para tu vida. Sea como sea, Él va a completar la buena obra que comenzó en tu vida. Él tiene planes de bien y lo que ha prometido lo va a cumplir. Quiero que tomes esta palabra en tu corazón y comprendas lo que el Rey quiere decirte hoy en esta mañana. 400 años de silencio no se dice nada fácil. La gente estaba expectante, la gente tenía un corazón dispuesto, abierto. Él había preparado el ambiente para que se creara esa expectación de su venida y además que Él tuviera la facilidad de moverse y llegar a muchas personas y dejarles también el camino fácil a sus discípulos, porque ya no tenían que aprender 1000 idiomas para poder predicar, solamente tenían que aprender griego o solamente tenían que transitar mucho más fácil en barcos, en caballos, en caminos, para que muchas personas conocieran de Jesús y fueran salvas, que ese es su principal motivo y razón. Cada Navidad, ayer les decía a los jóvenes, nos preparamos, ¿no? Y ahí andamos estresados porque la cena, el regalo, y de verdad se vuelve una carga porque no hay dinero que ajuste. Por más que ganes 100 o ganes 1,000,000, no ajusta y luego ya andas, ay, quisiera tener más para haber comprado esto, para haber pagado esta deuda, para haber hecho esto, o el regalo de fulanito, el intercambio, esto y 1000 cosas. Y les decía yo ayer, y al final nos perdemos de lo que realmente es el nacimiento de un rey como lo fue Jesús, porque no fue cualquier rey que vino a imponer reglas, que vino a imponer, de hecho vino a romperlas y vino a sanar enfermos el día sábado cuando no tenía que ser el día sábado, y vino y perdonó a una mujer adúltera y cambió las cosas como tenían que ser cambiadas. Nos enseñó una gracia que si no hubiera sido por Él, nada hubiera sido posible. Yo les decía ayer, la historia de amor más bonita se vivió hace más de 2000 años, y esa historia de amor, yo creo que yo no tengo hijos, pero me imagino entregar a uno de mis hijos, a uno de mis sobrinos o a uno de mis primos, y claro que jamás, daría su vida por alguien, ¿no? Y el Padre lo hizo, el Padre entregó a su Hijo, y Jesús se humilló a sí mismo. Yo les decía, ¿tú te humillarías por alguien que no amas? Por supuesto que no, pero por los que estás enamorado, por los que amas, a veces hasta la dignidad ahí andas dejando y no te importa, te humillas y ahí estás porque quieres estar con esa persona. Y así fue Jesús, su gran acto de amor fue humillarse a sí mismo, venir y nacer para tener una relación con nosotros y crear un puente desde nosotros hacia Dios. Y pase lo que esté sucediendo en tu vida, lo que este año, si tenemos para regalos o no tenemos para regalos, o si vamos a tener una gran cena o una cena sencilla, creo que tenemos que poner en medio al Rey. Amén. Que su nombre sea exaltado con lo que eres, con lo que hablas, con lo que escuchas, con lo que crees. Y que pongamos a ese Rey que recuerda, y que tengamos presente que hay un Rey trabajando y un Rey que cumplirá lo que prometió. A lo mejor no estamos viendo nada y como dice la canción, y es fácil cantarlo, y cuando lo vivimos es más difícil seguirlo cantando, ¿no? Porque aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando, y es repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que tu corazón sienta paz. No hay una fórmula mágica para hacer que Jesús sobre en tu vida.
Y eso es lo padre y esa es la bendición que tenemos, porque ni aún todo nuestro dinero, ni nuestro mejor comportamiento, ni todo lo más preciado que tuviéramos podría comprar a Jesús. Él ya nos lo dio, Él ya lo hizo, Él está interesado en nosotros y Él nos persigue y deja sus 99 para ir a encontrarnos. Y confiados en su palabra, en lo que Él nos ha hablado y en lo que Él nos ha prometido, es que podamos esperar que la tormenta calme y que Él apacigüe eso y pueda obrar en tu vida, pero se necesita tener esa relación con Él para comenzarlo a escuchar. Y no puedes conocer a alguien sin estar cerca. No puedes tener una relación con alguien sin platicar, sin que tengas comunicación, sin que muestres actos de amor. Hace poco leía que el amor es eso, pequeños actos que se vuelven importantes para la otra persona, desde el buenos días, tú no puedes amar a alguien que no hace nada por ti, es difícil, y Jesús nos dio su amor sin que hubiéramos hecho nada. Yo creo que cómo no entregar nuestro corazón, cómo no hacer un pequeño acto de amor todos los días, aunque sea uno, para demostrarle que lo amamos, que agradecemos, y un sentimiento de agradecimiento a Dios en las pequeñas cosas. A veces es que no sé cómo servir en la iglesia, o ay no, qué flojera, y ese momento entre la almohada y los zapatos hace la diferencia, ¿no? Todos los días en la mañana tienes dos decisiones: la almohada, que está bien calientita, y quedarte pues un día, ¿y qué pasa? Pues que me levanté en un acta, hoy no gano, o lo que sea. O tienes los zapatos fríos que te esperan debajo de la cama, y levantarte y seguir. Pero ¿qué ganancia te da una y qué ganancia te da el otro? ¿Qué beneficio tiene uno y qué beneficio el otro? Sí, dormir es rico, pero no te da nada. Levantarte un día más te ayuda a ganar, a prepararte, a aprender, a ser de utilidad, llevar algo a donde trabajas, traer algo a casa cuando regreses, que ofrecer a tu familia. Y ese momento exacto entre la almohada y los zapatos es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Ese momento en el que tú digas, ay Señor, sí eres mi rey y todo, pero la verdad está haciendo mucho frío y pues yo sí te amo, pero pues está haciendo frío, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿No? Pero ese momento donde tú decidas creer, porque no creer es lo más fácil, ¿no? Y hacerte y decir, no, pues es que ya no, y ya vi que no, y yo lo voy a hacer, y voy a hacer esto, y voy a tomar esta decisión, y ya lo voy a hacer por mí mismo, porque Dios, pues no más no, entonces yo lo voy a hacer. Y eso es la cosa más fácil, y inténtalo 1,000,000 de veces, ¿no? Cálale. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y a lo mejor ya lo hiciste de cabeza, y ahora lo vas a hacer corriendo, y ahora lo vas a hacer de pie. Pero al final del día, invitar a Jesús y creerle y tener la fe es lo que pudo haber salvado a los discípulos de hundirse. Solamente la fe, el creer y el tomar una decisión de decir, Señor, si te quiero seguir, Señor, si quiero que seas parte de mi vida, quiero que seas parte de mi futuro. Y realmente no podemos controlar lo que viene el siguiente año. Ojalá tuviéramos un libro, ¿no? A veces preguntan, si estuviera el libro escrito de tu vida, ¿te gustaría leerlo? Y el final, y no sé qué, y hay gente que dice, ay, a mí sí, yo sí quisiera saber, y otros que dicen, ay, no, yo no quiero saber cómo voy a morir, o todo eso. Por lo menos no ver cómo vas a morir, pero a lo mejor el año que viene darle una ojeadita y saber en qué momento estar así como que en guardia, y en qué momento decir, ay, bueno, ahorita puedo descansar, ¿no? O para qué tengo que estar alerta, o en qué sí puedo gastar y en qué no, a lo mejor. Pero la vida no funciona así. ¿Y qué sería de nosotros sin una dependencia de parte de Dios, ¿no? Al final del día tener que depender de su amor, de su fidelidad, y de que no podemos decir, por arte de magia el siguiente año va a ser bien para todos, y polvitos mágicos para los que sí me caen bien, y polvitos pica pica para los que me caen mal. Pero
podemos tomar el reto de decir, Señor, no sé lo que viene para mí, pero sí sé lo que quiero que venga entre tú y yo. Y sí sé que si tú estás arriba de mi barca, los 365 días que vienen, sé que tendré una victoria, porque tú siempre ganas al final del día. Y no significa que el rey va a decir siempre que sí, pero que siempre va a ser lo mejor para ti, que Él tiene la respuesta a tu oración mejor de la que tú pudieras pensar o pudieras pedir. Porque nosotros como seres humanos nos equivocamos, como seres humanos tenemos una mente tan limitada y tan corta, y nuestras opciones y nuestras limitaciones no nos permiten alcanzar a ver lo que Dios tiene para nosotros allá adelante. Y yo oro hoy porque en tu vida puedas mantener tu mirada en Él, y no la bajes, porque si la bajas te fijas que está sobre agua, y el que se da cuenta que está sobre el agua duda, y la duda es buena para tener más fe, pero no te quedes en la etapa de la duda, sino date cuenta de tu vulnerabilidad, de lo mucho que necesitas a Jesús para agarrar impulso en Él y decir solamente contigo, y agarrarlo de su mano y no soltarte de Él. Pero si te quedas en la duda, si te quedas en no creer lo que Él ha preparado para ti, será difícil que puedas avanzar. Y lo que necesitamos, yo creo, para este 2020 es avanzar, es caminar creyendo, confiados y teniendo la fe y la certeza de que Él obrará y de que Él está obrando, de que nuestro Rey es un Rey sobre todos los reyes, que Él es admirable, es consejero, príncipe de paz. Y ese fue el Rey que se nos prometió, y fue el Rey que se nos dio. Un Rey que hasta el último suspiro de vida nunca peleó, sino que Él nos trajo paz. Y Él se fue y venció la muerte, y hasta el último minuto nosotros pudimos ver un Rey que nos amó, que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y me gustaría que hoy, en esta ya tarde, cierres ahí tus ojos, comiences a orar a Dios, y comiences a pensar en ese Rey que Él vino por ti, que Él quiere nacer en tu corazón, y no solamente como un acto cotidiano o de costumbre, sino como un acto en el que Él pueda traer a tu vida ese consejo que a lo mejor necesitas hoy en esta mañana, o la paz que tanto te hace falta, porque las deudas no acaban, porque mi matrimonio no mejora, porque mi salud no ha estado como yo quisiera que estuviera. Cada una de esas áreas, y que pidas a Dios, nace en mi vida hoy, Jesús, para que yo pueda escucharte, para que yo pueda sentir tu amor, tu gracia, que eres un Dios fuerte, y que cuando todas mis fuerzas se acaban, tú quedas ahí. Cuando yo ya no puedo, tú eres el Dios que me fortalece, el Dios que trae nuevas fuerzas, y que tú nos consuelas, un Padre consolador, cuando las cosas van mal, porque en este mundo ciertamente tendremos aflicción, Señor, pero tú venciste al mundo, y creemos que esa es nuestra victoria en ti, Jesús. Que pase lo que pase, tu amor siempre permanecerá. Quizás esta Navidad perdimos personas, perdimos objetos o cosas, y no está quien nos hubiera gustado que estuviera, pero quien permaneció cada día de una Navidad a otra eres tú. Y cada año, cada momento tú sigues buscándonos, a pesar de que nos alejemos, a pesar de que no nos esforcemos por ser mejores, y aunque ese esfuerzo pequeño de todos los días nos convenga, seamos a veces inconscientes de lo que impacta en nuestras vidas el tener una relación contigo, porque hemos menospreciado tu presencia y nos hemos acostumbrado a tenerte ahí siempre. Dios, permítenos que tú seas el Rey de nuestra vida, un Rey que recuerda, un Rey que conquista, un Rey que gana, un Rey que
que gobierna de una manera llena de amor, llena de fidelidad y que siempre está ahí para sostenernos. Queremos que seas, Dios, el amado de nuestra alma, de nuestra vida. No podemos darte nada porque todo te pertenece, pero sí podemos entregarte nuestro corazón, Dios. Poner en ti nuestra fe y caminar de tu mano, Señor. Enséñanos, Dios, a confiar en ti, a que este año lo podamos cerrar creyendo que tú cumplirás lo que prometiste. No sabemos qué venga, ni qué va a pasar, ni si todo estará bien, pero sabemos que si tú estás con nosotros, todo estará bien. En tus manos está seguro nuestro futuro. Por nosotros mismos, Dios, no podríamos tener la victoria, no podríamos alcanzar nuestras metas. Y hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociéndote como Rey de nuestra vida, reconociéndote como el único Rey, el único merecedor de toda la gloria de nuestra adoración, Dios, porque aún sabiendo y conociendo las profundidades de nuestro corazón, las veces que te íbamos a fallar, tú decidiste venir. Aquel creador del universo, de las estrellas, que con tan solo hablar dejó su trono por amor a ti y se redujo a balbuceos para venir y salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que te pierdas de vivir una vida en plenitud. Por eso habla tu vida constantemente, regresa. Haz mejor esto, camina por aquí. De nosotros depende cuánto nos queramos tardar para alcanzar y llegar a nuestro propósito. Y aquí estoy, regresa, como el padre al hijo pródigo, regresa, te estoy esperando. No importa lo que haya pasado, no importa que estos días no te hayas acordado de mí, yo sí me acuerdo. Aquí estoy contigo. No importa que no me hayas invitado a tu cena esta Navidad, yo estaré ahí. Ahí estaré y me quiero sentar contigo. Quiero ser parte de tu familia, de tus momentos felices. No necesitas sacarme. Yo quiero que tú disfrutes. Quiero que estés bien. No se trata de seguir reglas, de seguir una religión. Se trata de una relación, de que seas consciente que toda acción tiene una consecuencia en tu vida. Y a lo mejor las decisiones que estás tomando hoy no son las más correctas. No te están llevando a ningún bien, ni a ti, ni a tu familia. Esa decisión entre la almohada y los zapatos van a hacer la diferencia. Señor, quizás en este momento no te he podido escuchar. He sentido que tú has estado en silencio. Y ese silencio del Rey a veces me hace dudar o me hace sentir que no está pasando nada. Pero yo quiero hoy, Dios, declarar con mi boca y activar mi fe y decir, sé que estás trabajando detrás de ti. Sé que algo está pasando y que tú no has terminado la obra en mí, que no has terminado la obra en mi familia, en mi economía, en mi salud. Tu obra no ha parado, ni te has cansado. No eres un Dios que miente. Tú nunca mientes, eres el camino, la verdad y la vida. Tú siempre dices la verdad y construyes caminos donde no los hay. Así que aunque no vea, aunque no sienta, ahí está el